Estamos acá en el hermoso estado de Hawái, en la ciudad de Honolulu, donde vive el fundador de Manantial de Amor, el reverendo doctor Leonel Robaina. Así que vamos a subir a su casa y vamos a ir a entrevistarlo. Bueno, yo creo que hay personas que están muy intrigados. ¿Quiénes son los Robaina? ¿Verdad? Algunos tal vez necesitan recordar la historia de nuevo porque la vivieron con ustedes. Sí. La vivieron con nosotros. Ah. Y de alguna manera pues queremos recordar y regresar de nuevo al recuento y recordar esos detalles, esos matices que solamente ustedes los pueden contar porque ustedes estuvieron ahí al principio. Es cierto. Y la verdad es que el que estuvo en la cena y la escribe, pues tiene un valor enorme y creo que esa es la esperanza, es de que podamos comunicar esto de una manera, ¿verdad? Efectiva. Así que quisiera, tal vez como a manera de introducción, ¿por qué no nos dice usted, obviamente, dónde nació, cuál fue su trasfondo familiar? Quisiera tener un vasito de agua. Sí, por favor, por favor. Con permiso. Bueno, realmente, como diría Cristóbal Colón, yo nací en la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Supuestamente Cuba. Sí, claro. Nací ¿te digo la fecha? Sí, claro, creo que es importante. ¿Ya? Nací en septiembre 22 de 1935 y estamos contando todavía. ¡Wow! Sí, O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces. Bueno, estaba el asunto, ya en la víspera, estaba ya cocinándose ahí todo. ¡Wow! Y porque Pearl Harbor el ataque Pearl Harbor fue en el 1941, ¿verdad? Sí, correcto. Y ya yo tendría unos 6 años de edad cuando Pearl Harbor. Claro. Así que sí, estábamos en medio de todo y la gente se ríe cuando yo les digo que yo escuché a Churchill live. Lo escuché en discursos en vivo. Y la gente dice, ¡wow! ¡Híjole! ¡Qué viejo! Pero sí, ahí nacimos, ahí nos criamos y ahí hubiéramos estado ahora si no hubiera sido porque Fidel Castro tomó las riendas del gobierno, ¿no? Sí. Y lo usurpó realmente porque lo engañó al pueblo de Cuba. Sí. Y sí, gracias a Dios, ahí hasta el 1962 que salimos todos. Y algunos no saben que usted fue a la escuela militar y fue un oficial en la Marina. Sí, cubana. Mi papá un día me preguntó, hijo, ¿y tú qué quieres hacer en la vida? Y yo le decía, no sé. Y entonces me dijo, bueno, vas a ir a la escuela, a la Academia Naval, ahí vas a estar. Y yo dije, ok. Entonces sí. En otras palabras, entré así como de empujando. Sí. Pero no me arrepiento. Bueno. Porque ahí pasé 4 años duros de mucha disciplina militar, mucha matemática. Demasiado y no me acuerdo de nada. y eso yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué perdí el tiempo ahí 4 años de mi vida y qué sé yo? Claro. Y después me di cuenta que en el pastorado me sirvió de mucho. Sí. Tú sabes, para organización, para disciplina, para seguir órdenes de papá. Sí. Arriba. Porque y las órdenes
Se obedecen, Sí, ¿verdad? y entonces de 1953 al 57 estuvimos 4 años en la Academia Naval, nos graduamos en el 57 y salimos a navegar hasta el año 61, 1961, que por razones del problema de Castro, Claro. yo renuncié totalmente a Claro. todo y salí de la Marina. Ya. Y bueno, según yo entiendo también, digamos, su trabajo militar fue el contexto que Dios usó para traerlo a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque fue un barco, según entiendo, que usted empezó Sí, fíjate, a conocer. bien interesante, porque yo realmente nunca busqué de Dios. Yo soy el primer evangélico de toda mi familia. ¡Wow! ¡Qué cosa! Nunca busqué de Dios, pero fíjate cómo Dios lo persigue a uno y lo encuentra donde quiera que te metas. En la Academia Naval había un compañero que estaba en un grado superior. Su nombre es Eliodoro Pernas, que dicho sea de paso, todavía vive el viejito, ya Sí. tendrá unos 90 Y lo años. conozco, sí, correcto. Lo conoces, ¿verdad? Sí, sí, Porque claro. tú fuiste a Cuba. Es un magnato evangélico ahí en la isla todavía. Tremendo. La cuestión es que cuando estábamos en la Academia Naval, ni él ni yo éramos nada. O sea, no éramos para nada creyentes. Éramos tipos mal hablados y tú sabes, gente Claro. entre hombres ahí, un montón Sí, de hombres sí, viviendo sí. juntos 4 años, tú sabes, que no se veía, que no sabía. Tú sabes. Entonces, Oh, yeah. cuando yo salí de Cuba, perdí contacto con él, y cuando estaba en el barco, ya sirviendo en el barco en el Caribe, vino un nuevo oficial a servir juntamente conmigo. Que él, pues, lo movieron más bien al misma. Sí, misma hora. pero interesantemente, Enrique, Eliodoro venía un hombre cambiado. Totalmente yo, el Eliodoro que yo conocí, un mal hablado, un tipo mujeriego y todo eso, ya no era ese hombre. Ese hombre vivía una vida ejemplar en medio de todos los hombres del barco. Y dije, ¿qué le habrá pasado a Eliodoro? Y entonces un día me agarró allá en una había frío. Yo estaba sentado en la proa del barco y viene Eliodoro y me empieza a hablar de las plagas del Apocalipsis. Todas las plagas del Apocalipsis. A mí me entró un miedo. Qué curioso. Y por ahí él me entró, o sea, Eliodoro entró porque no tenía que entrar, pero me entró por las plagas finales. Entonces me siguió hablando, y yo lo observaba, claro, y él se comportaba como un caballero con todo el mundo, hablaba mal de él, a sus espaldas decían, que se cree santulón, y bueno, decían 20,000 cosas. Y un día, viendo su comportamiento y hablándome, me hablaba del Evangelio, yo le dije, ok, Eliodoro, me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría que dice que lo que tú me estás diciendo está muy bonito, pero yo quisiera que leerlo yo, entenderlo yo mismo personalmente. Tú me puedes conseguir una Biblia, y dice, aquí está. Así que el hombre venía preparado con todos los cañones. Aquí está la Biblia, léela y el Espíritu Santo te va a convencer. Y comencé a leer la Biblia y un día solito, sin que nadie me dijera nada, yo nunca había ido a una iglesia, estábamos navegando y en medio de alta mar sentí una compunción y entonces ahí mismo me tiré al piso y le dije, Señor, yo no sé quién eres tú, yo he oído hablar de ti, yo no sé, pero no sé quién eres tú, pero yo te necesito. Yo estaba pasando por 20,000 problemas y uno de los problemas que estaba pasando era, mira, too much drinking. Wow, o sea, ya estaba Ya estaba así, con esos problemas y mucho
mucha fumadera y por problemas que tenía, Claro. problemas Sí. de mi personalidad, problemas bueno, diversos. Y entonces en ese momento que yo me tiré y le dije al Señor, no, he oído hablar de ti, pero no te conozco, Señor. Yo, bueno, te entrego mi vida, haz lo que quieras conmigo, te entrego mi vida, sálvame, Señor. Y entonces yo realmente no vi ningún rayo del cielo, no vi ningún ángel, no vi nada. Y todo pasó. Pero lo que sí puedo decirte es que a partir de ese día yo sentí algo que no había sentido por mucho tiempo. Ajá. Paz en mi corazón. Wow. Y yo no era cristiano todavía. Paz, mucha paz, tranquilo, empecé a ver la vida de diferente manera. Y tú sabes, a través de los ojos del Espíritu Santo. Claro, sí. Y entonces mi vida empezó lentamente a cambiar. Y entonces Eleodoro y yo ya empezamos a compartir. Y él me enseñó los primeros pasos. Wow. Y en la primera iglesia que llegamos a Puerto, Eleodoro tenía que llegar su cosechita de unas 10 almas. Y nos llevó a una iglesita ahí chiquita. Y cuando nos vieron entrar a la iglesita vestidos de verde olivo, los hermanos se pusieron nerviosos porque tú sabes, Claro. verde olivo Wow. olía a Castro. Y entonces entramos y Eleodoro dijo, hermanos, tranquilos, estos son nuevos creyentes. Ellos acaban de aceptar a Jesucristo. Wow. Y yo los estoy trayendo por primera vez a la iglesia. Y entonces a partir de allí el Señor empezó obviamente a transformar su corazón, Yeah. ¿verdad? Bueno, y según entiendo, ustedes tuvieron que salir de la isla. Sí. Y mucho más para usted que era miembro del cuerpo militar, digamos. ¿Cómo tuvieron que salir? ¿Cómo fue la historia esa? Nosotros, bueno, como son las cosas de Dios, yo no sé qué hizo mi padre. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, ya mi padre estaba fuera del ejército, lo habían sacado, y yo no sé qué fue lo que él hizo. Yo creo que él compró a la gente que daba las visas y todo eso. Me parece que él los compró, tú sabes. Pero no estoy seguro. La cuestión es que nosotros aplicamos como un viajante regular en la embajada de los Estados Unidos, ahí en La Habana, y esperamos a ver qué sucedía, y nos llegó la salida. Primero le llegó a la salida a mi hermana Irma, después le llegó la salida a mi mamá, y nos quedamos mi papá y yo por un tiempo larguito. Y ahí fue, tú sabes, aprendimos a cocinar a puro palo ahí. Mira, yo aprendí a hacer la omelette, ¿tú sabes? Sí. Pero la primera vez que hice omelette para mi papá, no le eché grasa al fondo de la sartén. Y entonces, cuando terminé de cocinar, estaba pegada. Entonces yo la hacía con un martillo así por arriba, para que saliera. Y salía a pedazos, todo carbonizado. Esa fue comida de guerra entonces. Y ahí aprendí a hacer los garbanzos, potaje de garbanzos. famosos, Y eso sí me salieron ricos. Y ya se me olvidó. Yo no sé. pero La cuestión entonces es que aprendimos a puro palo. Yo le cocinaba a mi papá, pero mi papá era valiente. Se lo comía. Entonces finalmente le llegó la salida a mi papá y finalmente a mí, que fue en corto plazo. Y así nos reunimos todos en Miami. Ya, fuimos ahí en Miami todos juntos por un tiempo. Y luego entonces, ¿cómo llegó a Los Ángeles después de eso?
había un programa del American Baptist que sinceramente no me recuerdo cómo se llamaba el programa, pero sí me acuerdo de la representante, una viejita, muy buena persona, magnífica persona, Kathleen Rounds. Y ella fue la que nos aceptaron a un grupo de nosotros y nos trajo, nos llevó de Miami a Los Ángeles. La señora Kathleen Brown, señorita, no era casada. Así llegamos a Los Ángeles. Y yo fui a vivir a la casa del director de la escuela elemental, una escuela privada que había en Cuba que se llamaba Colegio Cubano Arturo Montori, que era muy amigo de mi papá y me dio alojamiento, una cosa que yo le agradecimos con todo el corazón, porque yo no tenía ni donde caerme muerto, solamente lo que llevaba en la valija, ¿ves? Wow. Sí, y ahí estuve por un tiempo viviendo con ellos hasta que mis padres fueron llevados también a Los Ángeles por el mismo programa, pero por medio de una iglesia, la First Baptist Church de Torrance, que se ocupó y de una manera increíble de toda mi familia. Se ocupó de nosotros y nos llevó y nos rentó un apartamento. Wow. Y yo dormía en la cama mía, estaba empotrada en la pared. De esas que se bajaban. En la noche la bajaba y en la mañana la subía a la pared otra vez. Sí, claro. En Menlo y Adams. Wow. Cerquita de donde están las tiendas. Claro, está ahí a una milla, algo así. Y ahí empezamos a desarrollarnos todos, ¿no? ¿Sabes? Poquito a poco. Mi hermana se casó, se fueron a vivir con mi cuñado Raúl. Y mi papá encontró un trabajo en un banco, yo encontré trabajo en la Packard Bell Electronics. Y mi mamá estaba en un sweatshop de eso de Downtown LA, haciendo, costura rápida. Claro. Sí. Y así nos fuimos colocando cada uno. Abriendo camino. Wow, qué lindo. Y luego entonces, obviamente viene la etapa del llamamiento de Dios, ¿verdad? Antes de que el Señor lo llamara, según entiendo yo, usted conoció a la hermana Margarita, ¿verdad? Sí. Nosotros llegamos a Los Ángeles, ella y yo, en el mismo año, en el 1962. Ella de Argentina, obviamente. Sí. Yo llegué en mayo y ella llegó en diciembre de ese año. Y nos conocimos en una iglesia hispana, la Iglesia Bautista Hispana, que pastoreaba el reverendo Esteban Viera, un puertorriqueño. Sí. Y ahí nos conocimos y ahí nos comprometimos y ahí nos casó él en el año 1965 y ahí se presentaron, nuestra hija Michelle, a la primogénita, la presentamos al Señor ahí, ¿ves? Pero ahí fue donde realmente nos conocimos los dos. Entonces se casaron y luego entonces usted sintió el segundo llamamiento de Dios, ¿verdad? Después de la salvación. Sí, mira, este es un tiempo interesante de mi vida. Muchos hermanos, pero yo estaba muy inmaduro en las cosas de Dios, ¿ves? Tú sabes, era el año 62, sí, en el 62 llegué a Los Ángeles y muchos hermanos me hablaban de que yo debía ser pastor, que yo debía ir al seminario, que yo debía esto y que yo debía lo otro. Y yo decía, no, por favor, no me hablen nada de eso, yo no quiero saber nada de eso. Yo no quiero ser pastor y tampoco lo merezco,
Yo déjeme tranquilo, yo soy un buen maestro de escuela dominical, pero no. Y dirigí a los jóvenes también de la iglesia hispana. Sí. Pero las cosas suceden como suceden porque Dios sabe cómo pescarte. Y se murió un compañero mío de la Packard Bell, un cubano grande, 6'2" del tipo, 35 años de edad, casado, tenía 3 hijos preciosos. Se murió, instantáneamente se murió, le dio un ataque al corazón y se murió. Y cuando fuimos a velarlo, porque él era católico, yo le había hablado del Señor, pero él no había aceptado. Claro. Y cuando fuimos a velarlo en la iglesia, una iglesia católica que hay, creo que hay en Highland y La Brea, Highland y Sunset, o Highland y Hollywood Boulevard, una de esas, una iglesia grande ahí, que hay ahí. Ahí el Señor me empieza a hablar también otra vez, y estoy yo en medio de todos esos, los dolientes ahí, y me dice el Señor, mira alrededor tuyo, y entonces yo miro alrededor. ¿Qué ves? Me dice. Y bueno, veo santos en la pared, veo estatuas y veo la gente ahí que están ahí mirando para allá y para acá, y unos llorisqueando. Y me dice la tercera vez, esta gente no sabe nada de mí. Wow. Así me dice. Yo me quedé así y hasta el cura me lo metió también en el asunto. Y estaba el cura, ¿eh? Y entonces era una tarde lluviosa, nos vamos al cementerio. En aquel tiempo no dejaban a la familia quedarse para ver el cuerpo descender, claro, las funerarias. Claro. Cuando ya terminaba el funeral y el féretro se quedaba arriba, y ya venía el director de la orquesta, digo yo, el director de la funeraria, y decía, bueno, pasen a darle sus respetos a la familia, que por aquí, que por allá. Y ahí llegó ese momento, y una lloviznita, ahí era el tiempo, noviembre, por ahí, noviembre, diciembre. Sí. Mira, mi hermano, cuando ese director de funeral pasó y dijo, bueno, hemos terminado el funeral, ya podemos cada uno retirarnos a nuestra casa, pero pasen a dar sus respetos a la familia, especialmente que están dolientes. Se levanta la viuda y se va corriendo para el féretro y lo abraza. Y empieza a llorar esa mujer, como yo nunca en mi vida he visto llorar a una persona. Y los 3 hijos la siguieron y se abrazaron. Era un llanto de desesperación, un llanto de, ¿cómo se llama? De que no puedes hacer nada. Tú sabes, un llanto de desesperanza. Desesperanza totalmente, un llanto de tristeza profunda. Bueno, era algo increíble. Ay, mi hermano. Y en ese momento me vuelve a hablar el Señor ahí en medio de todo ese coso y me dice, para esto te quiero, para que lleves luz a los que están en tinieblas. ¡Wow! ¿Qué? Y yo me quedé, mi hermano, helado, frío, impactado. Yo salí de ahí, yo iba manejando y no sabía dónde estaba. Y para colmo, yo acababa de tener un ascenso en el trabajo en la Packard Bell Electronics, con un mejor sueldo, con todo. Estaba ya firme y en el Draftman Engineer Department. Y cuando llego a la casa le digo, estábamos recién casados, Margarita y yo nos habíamos casado en julio 3 de ese año, y esto te estoy hablando de noviembre del año 65, o sea, unos meses después. Sí. Y le digo a ella, ¿sabes qué, Margarita? Me ha sucedido esto y esto y esto y esto. Y entonces me dice ella, se queda así un poquito impactada y me dice, bueno, ok, vamos. Dice, haz lo que Dios te dice, a donde tú quieras, de donde quiera. Me habló las palabras de Esther, ¿no?
donde quieras que tú estés, yo estaré. Yo te sigo donde tú tengas que estar, yo te sigo. Qué lindo. Sí, así. Y entonces le dije, bueno, Margarita, ¿tú sabes lo que significa esto? Yo voy a tener que renunciar a mi trabajo. Ujú. Porque yo ahora tengo que ir a un seminario interno Claro. y tengo que prepararme. Y ella me dijo, vamos, lo vamos a hacer, le dijo. Me Qué dijo así. lindo, qué lindo. Y así sucedieron las cosas. A mí el Señor me empujó, me dio un empujón y me metió. Entonces, ¿se gradúa del seminario qué año? ¿Se gradúa? En el 69. 69. Ok. Año 69. Ok, Sí, en ese año graduamos. muy bien. Entonces, supongo entonces que tuvo que hacer algún campo de entrenamiento, algún interinato. ¿Dónde empezó usted como pastor a pastorear? Sí, o sea, en la Convención Bautista Hispana, a los que estaban en el seminario les daba una iglesia, una iglesita, tú sabes, para que pudiera poner en práctica sus conocimientos. Y en este caso a nosotros nos mandaron a una iglesita que nosotros la titulamos Prueba Pastores. Una iglesita que estaba allá y que todavía existe, Ujú. de paso, que se llama la Iglesia Bautista de Riverside, bueno, Iglesia Bautista Mexicana de Riverside. Ok. Yes. Y ahí fuimos, pero esta era una iglesita que tenía muy pocos miembros porque por la misma razón de que los pastores que iban a mandar ahí sabían que iban a durar muy poco. Ese era el Y propósito. entonces, los miembros, la verdad que los miembros eran guerreros. Los que estaban ahí eran guerreros porque se mantenían, no importa aunque lo que pasara. Ay, Wow. y entonces ahí fuimos a la Iglesia Bautista Mexicana de Riverside y ahí pues pusimos en práctica o tratamos de poner en práctica lo que estábamos aprendiendo, pero ahí también el Señor nos habló de que la práctica tenía que ser diferente, la práctica, ¿no? Ahí empezamos Wow. en el 66. 66. Y luego, obviamente, Señor usa eso para empezar a entrenarlo a usted, ¿verdad? Sí. Después de Riverside, ¿tuvo otra iglesia donde? Sí, nos llamaron de la First Baptist Church of LA, Sí. que el doctor John Townsend era el pastor de esa iglesia. Está en la calle 8 y Westmoreland. Sí, todavía está ahí. Todavía está ahí, Correcto. una iglesia enorme. El edificio, quiero decir, enorme edificio, precioso, muy hermoso. Sí. Y ahí estuvimos trabajando con los hispanos de esa iglesia y con la juventud mezclada, hispanos, ¿no? y americanos también. Sí, porque para entonces todavía había un poco de anglosajón por ahí. Sí. Pocos, pero sí había un número de ellos. Entonces termina allí y luego hay una circunstancia un poco difícil, ¿no? Que lo obligó más bien a... Sí, tú sabes, los pastores, no importa qué degree tengan, me malinterpretan lo que hacen otros o se encelan. Y el pastor de Townsend, porque cuando me encargaron la juventud de la iglesia, tus americanos, hispanos y todos, yo era joven, muy joven, y estaba Claro. fuerte y, Sí. y quería mucha acción, ¿ves?
y yo me los llevaba para aquí, para allá, al campamento de esto, lo otro. Bueno, yo los tenía corriendo. Mira, jugábamos fútbol, que yo jamás en mi vida he jugado fútbol otra vez. Bueno, era de todo, era así. Y con los hispanos también, pues, y claro, yo soy hispano, y apelaba a los hispanos. Claro. Y empezó a crecer tanto el grupo de los hispanos como el grupo de la juventud de la iglesia. Y el pastor se enceló. No sé por qué motivo, porque sí empezó a crecer o porque. La cuestión es que un día me llama y estábamos recién casados con Margarita. Era el año 67, 68. Y el pastor me llama a la oficina y me dice, sí, Lío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siéntate que tengo algo que comunicarte. Y le dije, ok, diga, doctor, diga. Mira, te lo voy a decir claramente, me dijo. Yo me he dado cuenta que tú te estás haciendo un reinito aquí en la iglesia. Yo le dije, ¿cómo así, pastor? No entiendo. ¿Qué quiere decir con un reinito? Y dice, sí, tú te estás atrayendo la atención de los jóvenes y estás haciéndote un reinito que ellos están alrededor tuyo y quieren estar contigo. Y le digo, bueno, doctor, perdone, pero para eso me llamaron, ¿verdad? Para levantar el grupo de la juventud. Sí. Sí, pero veo una intención tuya de crearte un reino aquí. Y yo quiero recordarte que yo soy pastor de esta iglesia. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, la partida que había para cubrir tu ministerio se acabó. Y entonces te damos 30 días para que salgas de la iglesia y ya no vas a estar con nosotros más. Pastor, pero ¿cómo está eso? Dice, sí, así vamos a hacerlo, dice. Se acabó la partida. Y entonces en 30 días, pues tú y tu esposa se van. Margarita estaba en estado de Michelle. Wow, ya estaban esperando. Estaban esperando ya, estaba avanzada ya. Y Margarita se entristeció, se enojó y le dijo, bueno, ¿sabes por qué? Le dije, bien, esto es una injusticia, claramente se ve que es una injusticia. Pero al fin y al cabo nosotros hemos creído en un Dios de justicia y ese Dios nos va a guardar y nos va a llevar a donde tengamos que ir. Él tiene algo mejor para nosotros. Y así fue. Salimos y otra vez por fe, a vivir por fe ahí. Y entonces ese mismo año, para el mes, no me lo recuerdo qué mes, el doctor Paul Cobb, que era el pastor de la iglesia Temple Baptist, le preguntó al dean de estudiantes del seminario, que en este momento no recuerdo su nombre, realmente ahora no recuerdo. Pero él le preguntó que si él tenía algún estudiante que se hubiera graduado que fuera bilingüe. Y él me dijo, claro, sí, tengo a Leo Robaina, y él es bilingüe, y por cierto, ahora él no está ministrando. Ah, dijo, pues qué bueno. Y pidió referencias de mí, el doctor Campbell, Bob Campbell, que era el profesor de griego, dio buenas referencias. Y entonces el diácono, él presentó la idea de traernos a Margarita y a mí a la iglesia Temple y comenzar una obra. Y entonces él primeramente nos hizo una entrevista
que si estábamos dispuestos. Él nos dijo, miren, hermanos, los americanos se están retirando del downtown. Quedan muy pocos americanos aquí. Esto estaba floreciente de americanos en los años 20, 30, pero ya no. Y nosotros esta iglesia quiere levantar una obra hispana aquí en este lugar, porque queremos ministrar a los hispanos. Y entonces realmente eso nos llenó de alegría. ¿Y estarían ustedes dispuestos? Claro, le digo, claro, sí, como no, seguro, pues doctor, sí, estamos dispuestos. Presentó la idea al cuerpo de diáconos, a la directiva de la iglesia Temple, y nos llamaron y nos hicieron preguntas y qué sé yo, y todo salió bien. Entonces para junio 15 de 1969 la iglesia nos llamó para comenzar una obra hispana en lo que sería el departamento hispano de la Temple Baptist Church. Muy bien. Nos llamó la iglesia en ese entonces y ahí comenzamos. Junio 15 del 69. 4 personas, Margarita, otra y 2 hermanas más que no sé dónde están ni cómo se llaman. Sí, Y así, claro. y comenzamos en esa fecha. Y estábamos llenos de entusiasmo, éramos jóvenes, teníamos visión, teníamos fuerza, teníamos todo el mundo por delante y teníamos gran deseo tú sabes, de alcanzar todo el downtown para Cristo. Y hicimos cada cosa, cada aventura, evangélicas, increíbles. Vimos muchos perros también. Oh, wow. Bueno, de hecho, el doctor Sam Cherry, que fue digamos, el presidente del ejecutivo de la región de Iglesias Bautistas Americanas, ya retirado, nos cuenta de los principios, y todavía se recuerda él de un pequeño púlpito que ponían en la calle y una plataforma así y un aparato, un megáfono de eso sacado del museo, algo así, según él, ¿verdad? Y predicaban el evangelio ahí en la calle, ahí en la Quinta y la Olive. Y él tenía un rock café. Y él tenía el pelo largo, el indio hasta la cintura, y era hippie. Un hippie convertido. Qué interesante. Y sí, él comenzó, y hay una anécdota que el doctor Cobb, cuando lo llamó a él, ¿verdad? A ministrar, le dijo: Sam, ven, que te voy a decir algo. Y dice: ¿qué cosa? Diga, doctor. Dice: mira, Sam, súbete sobre mis hombros y te voy a mostrar el mundo. Wow. Entonces, con esa actitud, y Paul tenía la misma actitud para conmigo. Él nos ganó, a Sam y a mí nos ganó. Sí. Nosotros íbamos a hacer lo que el doctor Cobb nos dijera. Íbamos a ganar al mundo. Creo que para aquel que quiera alcanzar las almas para Cristo, no hay cosa tan preciosa como estar en un ambiente donde el liderazgo sea facultador, empoderado, ¿verdad? Que empodere, que faculte, que dé las herramientas y que facilite. Y creo que cuando una iglesia crece, como el caso de Manantial, obviamente Dios le dio a usted la gracia de aprender de esas cosas, ¿no? Para facultar a los demás y no sentirse amenazado del éxito de otros, ¿no es cierto? Definitivamente, mira. El doctor Cobb fue un mentor increíble, porque él predicaba con su vida. Un tipo muy sencillo, un tipo que a veces los diáconos se le reviraban, pero él seguía adelante. No hay problema. Él no sé, vamos a luchar, muchachos, vámonos. Y él así él había padecido de stuttering, ¿cómo se llama? Tartamudeo. Tartamudeo, pero el Señor lo sanó de eso. Y era un tremendo predicador. Y él era un hombre de mucha honestidad, integridad. Era un hombre que realmente amaba a la gente, no tenía diferencia de personas. Para él todo el mundo era igual. O sea, él realmente amaba a la gente, los amaba.
Y él nos enseñó a amar a la gente más y más y más. Y yo copié muchas cosas de él, realmente, porque eran dignas de ser copiadas. Qué lindo, Ya. qué lindo. Sí, porque una de las cosas que hemos dicho, ¿verdad? Después de su retiro es que no habría manera de haber establecido una iglesia que tuviera tanto éxito por tantos años y que continúe si no hubiera habido alguien que tuviera el corazón de Dios para facultar y creer que Dios puede orar a través de todos, ¿verdad? A través de los dones dados individualmente, y así la iglesia puede crecer. Ya, mira, no hay nada mejor que un buen mentor. Un mentor, yo digo una persona normal, porque Claro. si había una persona normal y súper normal, era Paul Cobb. ¿Sabes? Él se mandaba unos chistes de película. Mis hijos me dicen que yo tengo que mis chistes son terribles, pero bueno, aprendí de Paul Cobb. Wow, qué lindo, ¿verdad? Sí, él realmente era una risa andar con Paul. Sí. Sí, cierto. Yeah. Y creo que, de hecho, tal vez algo que nosotros hemos apreciado de usted a través de todos los años que estuvimos bajo su liderazgo, su pastorado, fue el esfuerzo suyo de mostrar su humanidad, de ser genuino, de no andar pretendiendo otra cosa, sino tener los pies sentados sobre el suelo y predicar, ¿verdad?, de esa plataforma a través del poder del Espíritu Santo. Sí. Una de las cosas que me enseñó mi padre y que reafirmó el Espíritu Santo es que uno tiene que ser uno mismo. Uno no puede copiar a nadie. Yo no puedo copiarte a ti, no puedo copiar a nadie. Yo soy quien soy y nadie hay como yo. Claro. Igual que las huellas digitales, ¿verdad? Y si me quieren forzar a ser otra persona diferente, no puedo. Yo puedo, con la ayuda del Espíritu Santo, mejorar mi carácter, pero Claro. yo no puedo ser perfecto. Sí. Nunca lo seré y nadie va a ser perfecto. Nadie va a ser perfecto. Yo era perfeccionista. Yo tenía en la cruz a mis hijos y a mi mujer en la casa, que todo tenía que estar limpio, ordenado y quita los pies de ahí, qué sé yo, y yo no dejaba que mis hijos disfrutaran de la casa, del hogar, y eso quizás no les ayudó mucho a ellos después, les afectó, pero gracias a Dios, Dios me cambió. Yo no hago ídolos de cosas, de propiedades, de carros, de esto, de lo demás, no hago ídolos. Las cosas son para hacerlo a uno feliz. Las cosas se terminan. Lo que no se termina es la persona. Sí, se va con Dios, sí, pero mientras está aquí, es la persona en sí, el amor de Dios a través de esa persona. Y no se termina lo que hay dentro. Y eso es lo que hay que disfrutar. Sí. ¿Ves? Es cierto. Y realmente el Señor... mi padre me dijo, respeta a todos. Respeta a todos. Sí. Y mira a toda la gente por igual. No hagas diferencia de personas. Y yo aprendí eso y el Señor me lo confirmó después, porque en la palabra de Dios tú sabes cómo Dios se manifiesta a través de Cristo, ¿verdad? Con el amor que Él andaba con la gente y no estaba pidiendo nada para Él. Sí. Sí, bueno, y Pablo nos dice que ya en el reino pues no hay ni bárbaro, ni escita, ¿verdad? Ni griego, ni judío, sino que todos somos en Cristo, uno. Él nos salvó por la misma sangre, ¿verdad? Por su misma sangre. Amén. Y es por eso que podemos estar de pie delante de Él, no por nuestras obras, sino por su gracia en la cruz, ¿verdad? A la misma altura. Sí. Creo que algo que me gustaría explorar un poquito es esta idea de no solamente que el Señor nos llama a salvación, nos llama al ministerio, pero también nos llama a la cruz, ¿no? Nos llama a aprender del sufrimiento de Jesucristo, de su humillación. Porque la única manera para no solo mostrar la humanidad de uno, sino también encontrar la humanidad de los demás, es al nivel
de la cruz, ¿verdad? Y solamente ahí se puede encontrar, cuando uno se humilla y puede venir al Señor tal cual uno es y no con pretensiones, Sí, ¿verdad? cierto, cierto. Y cuesta trabajo, Enrique. Sí, Cuesta trabajo. Mira, yo le decía a los hermanos cuando yo les predicaba la palabra, el yo, la palabra de Dios dice que el yo debe morir, ¿verdad? ujú, Y nosotros decimos, sí, Señor, y ahora yo me entrego y yo mato al yo, y que sí, en ese momento lo matamos, pero al siguiente día el yo saca la pata del féretro otra vez y empieza a obrar de nuevo. Dice. Sí. Porque el yo es la persona. La tendencia de la persona, tú y yo lo sabemos, es egoísta, es Sí. orgulloso, Sí. esta es mi opinión y esto tiene que ser así. Y eso es difícil de matar. ujú, Pero la verdad es que la entrega total al Señor es el único remedio aquí. Porque cuando el Sí. yo se entrega totalmente al Señor para aceptar todo lo que el Señor te da y te quiere y pone en tu camino, cuando el yo está así medio moribundo, es cuando las cosas están mejor. sí, Ya. Sí. No, muerto completamente, no ujú, hay nadie. sí, Y sí, que el apóstol Pablo decía, nadie. ujú, Ni yo mismo lo he alcanzado, sí, dice Pablo. sí, claro, Ni yo mismo, pero una cosa hago, olvidando lo que hay atrás y sí, extendiéndome lo que está al frente, prosigo sí, en esa lucha, ¿no? sí, En la lucha de entrega, porque no es nada más que una lucha de entrega. claro, El Señor no puede tomar control de nada si no se lo entregamos. ujú, Y si se lo entregamos y él deja, o sea, él no puede tener control, y sino que nosotros otra vez agarramos el control, ujú, lo único que hay que hacer es volver a entregárselo, sí, ¿sí? Porque Sí. Él está esperando, Él no va a hacer nada sí, a menos que Él tenga el control. claro, El control lo tengo yo. mm, Mira, yo sé que el tiempo avanza y todo, pero bueno, esto lo van a cortar. ujú, Una vez me dieron una anécdota de un avión, de un discípulo, de uno que estaba aprendiendo a volar, ¿no? Y tú sabes que en aquellos aviones de antes era un asiento delante y otro atrás. ujú, Entonces el discípulo sorpresivamente iba en el asiento de adelante, que se supone que es el que... claro, No. el del piloto, Sí, pero no, ahí iba el discípulo y el piloto iba en el asiento de atrás. ajá, Y entonces salían volando. Y entonces el discípulo, como que no era todavía profesional, hacía y deshacía barbaridades. Y entonces dice que cuando el discípulo ya no podía manejar y iba en picada, el piloto le decía, entrégame el control, entrégame el control. Y el discípulo ya iba en picada, entrégame el control. Y entonces cuando ya veía que se iba, ¿cómo se llama? El piloto. El piloto siempre tuvo el control y lo sacó adelante ujú, para que no se hiciera huevo frito. pero quería que el discípulo aprendiera a rendirlo, ¿verdad? Sí, Porque ahí sí. está la lección. Es Sí. ahí se aprende cuando uno rinde, en lugar de que el Señor tenga que estar tomando el control. Siempre tiene el control, obviamente, ¿no? Pero qué importante es aprender a rendirlo, Ya. porque el ego moribundo ha aprendido a darse CPR a sí mismo y se revive de alguna manera y no solo saca la pata, saca todo y empieza a querer tomar control, ¿no es cierto? Sí, está interesante. Y Jesús por esa razón nos invita no solamente a ser sus discípulos, a morir, pero también a tomar su cruz cada día, Exactamente. porque cada día el ego moribundo quiere tomar el control de nuevo. Cada día. Y es lo más difícil, pero se puede, sí se puede. Sí, y mucho más creo para el líder de la iglesia, ¿no? No solamente los líderes de ministerio, pero el pastor, ¿verdad? Tiene que ser el pionero de esa jornada dura, Exactamente. esa jornada a la cruz y diariamente rendir el ego, ¿no? Sí,
Sí. Y es la única manera que Dios puede hacer algo en la iglesia, Ujú. porque no es a la manera de lo que el pastor o los líderes quieran, sino a la manera del Señor. Sí, sí. Algo que hemos hablado bastante con el liderazgo es que algunos de ellos se sentían tal vez un poco intimidados de acercarse a usted, ¿verdad? Porque tenían la idea del hombre detrás del púlpito. Y por lo menos aquellos que lo llegamos a conocer a usted, ¿verdad? En su humanidad y en su persona, aprendimos que detrás de todo eso, ¿verdad? Detrás del púlpito había un hombre de Dios sencillo, deseando la humildad de Jesucristo. Y eso nos impactó, pastor, eso nos impactó, porque vimos que había un hombre de Dios no con pretensiones, sino con un corazón muy, muy genuino y dispuesto a seguir moldeando, ¿verdad? Su carácter, su corazón. Y eso es algo, creo que parte de su legado es poder recordar hoy día en las cuantas ocasiones que usted rindió el control una y otra vez, admitiendo y dándole esperanza a la iglesia, que todos también podemos seguir esa misma ruta y por ende pues ser útiles para el Señor, ¿verdad? Amén, así sea. Muy lindo, muy lindo. Sí. Realmente esas lecciones son duras de aprender, ¿verdad? Pero tú te das cuenta después que delante del Señor lo que vale es un corazón humilde. Lo que vale es un corazón que aprecia al ser humano que está al lado de uno. Claro. Que respeta a esa persona y que quiere el bien de esa persona y el avance, el éxito, y no está celoso porque esa persona creció y tiene un puesto más grande que el otro, y que él le dieron lo que él no tiene, y por qué no me lo dieron a mí si yo tengo mejor. Pero que cuando ya uno se da cuenta de que estamos todos en la mano de Dios, y en las manos de Dios suceden todas las cosas, entonces los que tienen la paz son los que están en las manos de Dios, esperando en Dios, ¿verdad? Sí. No los que están tratando de forzar la mano de Dios, Sí. o adelantándose a la mano de Dios, o atrasándose a la mano de Dios, sino quedándose en la mano de Dios. Sí. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Claro. Yo he de ser glorificado. Sí. Y entonces ahí está la bendición. Cierto. Y creo que cuando el líder de un ministerio o el pastor ¿verdad? Nuevo aprende esa lección, le va mucho mejor. Porque el éxito de una iglesia es que todos no solamente se alegren, sino que confirmen, afirmen y apoyen el éxito de otro, ¿no? Porque el éxito de uno es el éxito del otro. Ganamos juntos. Exactamente. Y la otra, yo creo, otro nivel mayor de eso es que un líder maduro, un líder diría, también humilde, ¿no? Desea el bien del otro, aunque no necesariamente le traiga un beneficio personal, ¿no es cierto? Está dispuesto a facultar, está dispuesto a dar permiso, a permitir y permitir que tengan éxito. Y cuando tiene éxito, la otra persona se goza. Exactamente. Como que si fuera su propio éxito, ¿no es cierto? Mira el cuadro de Juan 13, capítulo 13 de Juan. Ahí están todo ese bunch con redes remendadas y barcas viejas y todo eso, ¿no? Que piensan que están haciendo una gran cosa. Y entonces ahí está el Señor, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hizo todas las cosas del universo, para Él, por Él y para Él. Y están esperando, porque ellos saben que la cosa se acerca ya, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Lo que menos espera. Lo que menos espera. Se quita el manto, se pone la toalla, agarra la palangana, para así la decimos en mi país, con agua,
y empieza a lavarle los pies. Y entonces ahí se forma el ¡Wow! porque no está ahí para rebuke them, ¿cómo se llaman? Para reprenderlos. Reprenderlos. No les dice ninguna palabra de reprensión, sino que empieza a lavarle los pies. Ujú. Por eso es que Pedro dice, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Claro. No, hombre, no. Sí, sí. No me vas a lavar los pies. Y ahí está la cosa, ¿no? Y ahí es donde Judas Iscariote decide de una vez, este Sí. tipo no sirve. Claro, Ya y lo voy a entregar porque este ya perdió la chaveta. claro, claro. Pero que para mí Juan 13 es la llave Ujú, que abre todas las bendiciones que vienen después. ujú. De Juan 14, 15, 16, 17, 18 y 4. Sí, sí. Porque es en ese donde el Señor le da la lección más profunda de humildad Ujú, que puede dársele a un discípulo. ujú, La lección más profunda de humildad. ujú, Y les dice, ¿ven lo que yo les he hecho? ujú. Ustedes también tienen que hacérselo los unos a los otros. Wow. Ustedes tienen que lavarse los pies. Ustedes tienen que servirse los unos a los otros sin diferencia de persona. No vas a servir a fulanito porque te cae mejor que menganito. Tú le vas a tener que lavar los pies a Judas Iscariotes también. Wow. Tú también. Y él sabía que Judas lo iba a entregar. Sí, Y eso es una lección bien profunda. Para mí sí. es increíble. Ahí abre la llave para las bendiciones de Dios en el discipulado, Ujú, en la vida del cristiano, ¿verdad? sí. Y yo no veo otra cosa y wow, y ahí el Señor se glorifica delante de él y no pide nada. Claro. No Ni- pide ni- nada a cambio. No le pide nada, ni siquiera ahora láveme los pies a mi muchacho. Claro. Absolutamente. Y, No le pide nada. sí, sí. Y lo curioso es que quizá hasta ellos estaban luchando con su propio ego porque nadie se atreve a lavarle los pies a él de regreso. ¿Verdad? Todo ¿verdad? Por estar frente a los demás y querer aparentar y estar todavía como gallitos, ¿verdad? Todavía en control de todas las cosas, ¿no? Bueno, y esos principios, pues claro, son importantes para establecer una buena iglesia, ¿no? Es importante tenerla clara, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno, usted es llamado por Temple Baptist, por el Dr. Cobb, y empieza allí en la Quinta y Olive el 15 de junio del 1969, ¿verdad? Y ahí empieza el ministerio hispano. Realmente era un departamento, no era una iglesia por sí, ¿verdad? Era un ministerio. ¿De qué manera les afectó a ustedes el mantenerse como ministerio y no como congregación? Algunas cosas que les afectó eventualmente de una manera negativa. Tú dices mantenerse como departamento. Como departamento en lugar de una congregación. Y no como congregación. Ujú. Oh. Bueno, imagínate, cuando tú eres un departamento, eres un departamento. Ujú. Y tienes ahí un landlord, Ujú. ¿ves? Un jefe. Claro. Y el jefe te va a dirigir en todo lo que tienes que hacer. Hay jefes buenos y jefes malos. Entonces, la visión, si hay visión, si vas a solamente ahí pasar el tiempo, a descansar y el domingo, nosotros le decíamos al hermano, a veces nosotros la iglesia somos así, de domingo en domingo te vengo a ver, ¿cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? O sea, que hay así, hay hermanos que eso es lo que le cantan al Señor todos los domingos. Sí. Pero si tienes visión, si realmente hay pasión de alcanzar, de hacer la obra del Señor, no es solamente de venir a oír un mensaje o de preparar un sermón, o eso es todo.
sino que tú tienes una visión de algo que tú quieres alcanzar, tienes un plan, tienes una meta, y entonces yo le decía a los hermanos, esta iglesia, porque esta es una iglesia, le llamamos departamento, pero realmente desde que nos formamos somos una iglesia, somos la familia de Dios. Tiene que tener una meta de alcanzar para Cristo a la gente. Y la meta pues la vamos a determinar de acuerdo a lo que el Señor nos diga, nos va a mostrar, pero esa es nuestra meta, alcanzar con todo, al hombre total. Claro, sí. Y ministrar al hombre total, espiritual, mi cuerpo. Claro. Y entonces, y para esto, hermanos, nosotros tenemos que crecer y tenemos que independizarnos. Porque si seguimos así como departamento, el jefe va a ser siempre el que gobierne todo lo que hacemos. Claro. Y nosotros vamos a tener que estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Siempre vamos a tener que estarle dando al jefe una renta. Vamos a estar pagando una renta. Y eso es lo que vamos a hacer, renteros. Pero que nosotros queremos ser los que determinemos la meta de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que determinemos el futuro de esta familia. Y entonces hay que abrir los ojos y ver más allá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que alcanzar a la gente para Cristo. Y ahí empezaron 20,000 planes. Hicimos 20,000 cosas, sí. habidas y por haber. Tú estuviste en algunas de esas cosas. Sí. Casa por casa, tocando, vimos la cara a los perros, muchos perros. Unos eran buenos, otros malísimos. Y vimos muchos letreritos de aquí, somos de católicos romanos, aquí no se permite otra. Bueno, vimos de todo. Y también hemos hecho nuestro esfuerzo, pero a veces lo hemos hecho equivocadamente. Tú sabes, ¿te acuerdas? Hicimos mapas de todo. Sí, claro. Teníamos tanta pasión que hicimos mapas de todas las calles de Los Ángeles. Y se las asignaban, Washington Boulevard hasta la ya no me acuerdo, uno que está arriba de Sunset, no sé. Y de un lado de acá, del este hacia el oeste, también hasta Alvarado, no me acuerdo. Y mapeamos todo eso. Sí, correcto. Sí. Y nos dividimos en grupos pequeños y tocamos todas las puertas de todos los apartamentos de esa área. Correcto. Sí, recuerdo. Salíamos a la calle. Todas las puertas de todos los apartamentos. Sí. Y tuvimos que aguantar insultos y vejaciones y de todo. Sí, correcto. Pero entonces nos dimos cuenta de que no funcionaba aquello. Entonces cambiamos, ¿te acuerdas? Para MacArthur Park. No, entonces esto es mejor. Vamos a MacArthur Park, ahí al aire libre vamos a predicar. Y ahí MacArthur Park estuvimos un buen rato. Sí, correcto. Pero después ya el Señor nos habló por medio de John Wimber y de John Guichot. Y vimos que lo mejor eran los grupos pequeños, que así se alcanzaban. Grupos de hogares, sí. O sea, que hicimos todo lo que hicimos y realmente vimos frutos. Sí. Empezamos a ver frutos. Sí. La iglesia empezó a crecer. Sí. Y sobre todo la doctrina era cristocéntrica, no era una locura de esas. Sí, correcto. Sí, y la gente entonces se sintió ministrada. Entonces tratamos de ministrar a la gente en sus necesidades, ¿verdad? Me hubiera gustado haber tratado ministrar más a la gente en sus necesidades personales, pero bueno, no sé qué pasó, no hubo suficiente plata, no sé, la cuestión es que no, en esa área estuvimos un poco flojos, pero de todas maneras alcanzamos muchas almas para muchas almas, miles de claro. Y en ese tiempo, pues claro, está lo que algunos lo llaman el peregrinaje, ¿no? Que estuvimos en varios lugares porque en la Quinta de Olive se nos requería un estacionamiento más grande,
Entonces se vendió esa propiedad y se buscó la propiedad donde ahora estamos, donde no había nada, ahí era nada más un campo baldío, pero mientras tanto una peregrinación allí en varios lugares, hombre, ¿cierto? Hablábamos con Omar hoy acerca de la famosa peregrinación. Sí. La primera fase de la peregrinación fue rentar en una iglesia pentecostal que estaba al lado del lago, ¿cómo se llama este lago? Silver Lake. Silver Lake. Y que la iglesia pues tenía su servicio, la iglesia pentecostal tenía su servicio regular y nos dejaron entrar a nosotros a la 1 de la tarde, que es cuando la gente había ya almorzado y estaban soñolientos y todo el mundo se estaba durmiendo en el servicio. O sea, Wow. entonces ese fue un desastre. Se hizo lo que se hizo, pero ya terminó el tiempo en que nos dijeron que ya, para afuera. Entonces Sí. nos metimos, le contaba a Omar, que nos metimos en una iglesia adventista. Sí, claro. Todavía está ahí. Entramos ahí al lado del freeway, y que los diáconos se sentaban en la parte de atrás a ver qué hacíamos nosotros, porque ellos querían ver cómo desacrábamos la iglesia. Y siempre se estaban quejando que estábamos desacrando la mesa de la Santa Cena. Cada vez que nosotros dábamos, y ellos después la limpiaban para no desacrar, para que estuviera sagrada otra vez. Ahí también demoramos poco. Sí. Y después nos metimos en la famosa iglesia metodista de la calle 8 y Olive, Claro. que ahí está ahora la compañía de gas. Porque al fin y al cabo, y ahí estaban también, él era el pastor de esa iglesia, que era filipino, era un pastor, ¿cómo se llama? Negociante. Y entonces le había rentado muchos cuartos, porque estaba medio vacío todo. Y muchas habitaciones estaban rentadas y habían rentado a los guerrilleros salvadoreños. Y entonces nos dimos cuenta que el domingo en la mañana, cuando nosotros entrábamos al servicio, nuestros hermanos salvadoreños regulares, pero allí estaban los guerrilleros, y los guerrilleros sacaban sus pancartas. Únete a nosotros, que esto, que lo otro, que por aquí. Y los hermanos y los guerrilleros se miraban que se querían comer los unos a los otros. Entonces yo me reuní con el pastor y le dije, mire pastor, aquí va a suceder ya yo he visto los rostros de los hermanos y están bien enojados. Sí. Por favor, hermanos, ponga a esas personas en otro lado, o no le rente más, pero aquí va a suceder algo, o dígale que se metan para adentro y que no salgan a estar asusando a la gente. Sí, ¿sabes? es cierto. Bueno, la cuestión es que ahí duramos un tiempo también, pero también vendieron el edificio y tuvimos nosotros que salir ahí pataleando para afuera porque lo iban a demoler, porque ahí iba a estar la compañía del gas. Sí, correcto. Sí, que hoy todavía está ahí. Entonces, en ese tiempo, entramos, gracias a Dios, le rogamos al principal de la Virgil Elementary. High School, ¿te Sí. acuerdas? Que nos dejara, que nos middle school, rentara, realmente. por favor. Y ahí, gracias a Dios, el principal, que era un hombre, yo creo que era cristiano, de color, pero muy buen corazón, nos rentó. Pero ahí empezaron los problemas con las maestras, los maestros del high school, porque todos los domingos, ellos, cuando salíamos nosotros, entraban ellos a ver qué pasó. Y había una queja contra nosotros para el príncipe. Y yo sabía que todos los martes me iban a llamar, el príncipe me iba a llamar. Y yo me le rodeaba, mire, por favor, le decía yo, lo que tengamos que pagar, ¿ok? Nuestros hermanos hayan hecho, no lo hicieron
así porque quisieron, es que se equivocaron. ¿Qué hay? Nosotros pagamos eso, ¿no? Lo que hayan roto, lo pagamos, pero por favor no nos saquen por fuera. No tenemos a dónde ir. Sí, claro. Pero ahí, por la gracia de Dios, estuvimos 4 años. Sí, claro. Y fue donde más crecimos. Sí, claro. Sí, y mientras tanto, gracias a Dios, los americanos, por alguna cosa, encontraron el terreno de la Estrella y la 23, y lo compraron y ahí se hizo el edificio que es ahora nuestro. Sí, ¿sí? correcto. A Dios. Y sí. Dios en todo ese peregrinaje. Me acuerdo de una anécdota. Ajá. Estando en el high school, los diáconos, ¿te acuerdas? Habían puesto todo el material de escuela dominical y todo de sonido y todo allá en un public storage. Cierto. Y teníamos que sacar todos los domingos por la mañana. Tempranito iban allá los diáconos con sus vans, sacaban todo el equipo de sonido y todo el material de la escuela dominical, todo, y cunas y de todo, y lo metían en el templo y él ponía todo, y los cables, un cablerío por aquí, por allá, y todo, y perfecto. Y cuando se terminaba el servicio, había que agarrar todo otra vez, ponerlo en los vans, meterlos en el public storage hasta el domingo que viene. Sí, sí. Era un trabajar enorme solo para un servicio. Y era un sacrificio de los hermanos. Sí. Que yo me le sacaba el sombrero a esos hermanos. Sí, sí. Qué bárbaro, sí. Eso fueron, pero ahí crecimos, en todo ese peregrinaje. Claro. Aprendimos a muchas cosas y crecimos. Ahí sí. El sacrificio. El sacrificio. Hablabas del sacrificio. Sí. Y ahí se aprendió sacrificio. Sí. Entonces, llegamos a la localidad donde ahora estamos, después de algunos años por la gracia de Dios, de haber estado asociados con John Wimber y Vineyard, la viña, ¿verdad? Donde aprendimos que podíamos podíamos mantenernos firmes a una doctrina sana, pero a la misma vez también podíamos experimentar los dones en toda su variedad, ¿cierto? Yeah. Y el Señor pues nos ayudó realmente a crecer como iglesia. Y después de eso entonces, bueno, llegamos allí, sucede obviamente la salida de los otros grupos, los anglosajones, que fueron los últimos quizá, que se quedaron ahí, los filipinos. La iglesia compra, la propiedad de las otras congregaciones, ¿sí? Adquiere un préstamo del edificio de la localidad en la cual ahora estamos, y ahí pues ya se estableció un poco más la identidad de Manantial de Amor, ¿cierto? Se incorpora, tiene una, legitimidad legal, y entonces crea su propio gobierno. La iglesia por fin es una iglesia autónoma, interconectada con otras iglesias, siendo partícipe de un movimiento de iglesias ahí en la región, pero con su identidad, su identidad autónoma para perseguir y buscar lo que el Señor nos quería. Obviamente parte de eso fue las misiones, se abrieron muchas misiones en todo ese tiempo, se empezó Cuba, ¿verdad? Con el pastor Jorge Monteagudo, Mariano Chávez allá en Costa Rica, en México pues empezaron unas obras de igual manera en Tijuana, ahora tenemos Caborca, y acá también en los Estados Unidos obviamente varias iglesias que se establecieron, algunas salieron así como por aborto, pero con todo salieron, ¿verdad? Y les deseamos siempre lo mejor a todos aquellos que de alguna manera pues salieron, pero tenemos la gran bendición de que hoy día pues tenemos obras que efectivamente salieron, ¿verdad? De los lomos suyos, por así decirlo, como el pastor Eduardo Rodríguez, ¿verdad? De Guerreros en Cristo. Salió, bueno, Francia, el pastor Francia, allá en Manantial de Amor en San Fernando, obviamente, últimamente pues Jonathan Guinea, que fue a pastorear una iglesia ya establecida. Todo eso, pastor, producto de su ministerio, realmente.
Y hoy podemos ver exactamente dónde están las personas que por la gracia de Dios fueron desarrolladas por usted y que simplemente en algún momento se les puso una pequeña plataforma, un empujoncito y llegaron ¿verdad? Donde ahora están. Y después de eso, entonces, llega el momento pues de la transición y el Señor le habla a usted y el Señor le pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué le pregunta el Señor a usted? Ya, bueno, como todas las cosas humanas, tienen su principio, tienen su final. Uh-huh. Porque así es, el ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero somos limitados, seres limitados, porque sencillamente, aunque no es dentro de nosotros, dentro de esta cascarón, siempre le digo yo, de esta escafandra espacial, habita una persona, sí. Una persona que se llama Enrique, una persona que se llama Leonel. Sin embargo, el cascarón se va envejeciendo, y dímelo a mí que ya en estos días estoy sintiendo las patadas. y ya pues nosotros sabemos de que tarde que temprano la vida continúa. Y nosotros no somos, solamente nuestro ser interno es eterno. Nuestro ser interno. Sí, pero lo de afuera, lo que se ve, es limitado, es temporal, y un día va a tener que unirse al polvo de donde vino. Cierto. Mientras que la persona, es cierto, gloria a Dios, se va a liberar y va a ir donde el Señor quiso que siempre estuviera al lado de Él por toda la eternidad. Para mí eso es un misterio, pero a la misma vez es un gozo, una alegría. Claro. Saber de que nuestro estadía, o sea, aquí en la tierra vamos de paso, pero esta estadía aquí en la tierra no es un capricho, es un proceso. Correcto. Es un plan perfecto y Dios está en control. Y claro, Él determina la entrada y la salida. Yo le digo que el Señor es el portero perfecto, el portero ideal. Es cierto. Ahora bien, cierto. Dando esta pequeña introducción, yo pasé por un proceso de enfermedades, porque yo siempre tuve, el Señor me dio una salud de hierro. Ahí sí quiero decirte que Dios me dio una salud por la cual estoy agradecido. Cierto. Que yo pensaba que yo me iba a comer al mundo vivo, ya, porque tenías unas fuerzas y unas energías que no sabía dónde meterlas. Cierto. Y así era. Sí. Me sentía así, campeón. Sí, sí. Pero como que todo tiene un comienzo y un final, hablando desde el punto de vista humano, limitado. Pasaron por mi cuerpo y todavía andan por ahí ciertas enfermedades y otras nuevas que hay que estar descubriendo ahora. Y es por esta razón que no estamos de cuerpo presente en estos celebración de 50 años, porque todavía se están descubriendo, no sabemos exactamente qué está pasando en mi cuerpo. Correcto. De todas maneras, por esa razón que Dios conoce nuestras vidas, como tú sabes, el Salmo 139 dice que tu embrión vieron mis ojos, y mi embrión vieron tus ojos. Sí. Y todo lo que estaba por formarse fue formado. O sea, pero los planes de Dios sí, en los planes de Dios sí, Dios sabía qué estaba pasando. Y entonces un día el Señor, al ver
todas las luchas que yo estaba teniendo físicamente, que yo no demostraba en el púlpito, ni me quejé nunca de esas luchas, tú eres testigo. Nunca dije esto y lo otro, hermanos, me siento muy mal o eso, sino no quise nunca preocupar a la congregación por esas cosas, pero Dios sabía que la procesión iba por dentro. Y un día, sabiendo el Señor de que, porque hubieron cositas, confusiones en la predicación, cosas que yo tenía que decir, las decía, pero las decía mal. Y hermanos en la congregación me corregían, no pastor, así no es así. Esas señales ya empezaron a demostrarse y me di cuenta de que ya estaba yo decayendo un poco. Un día así, como te he comentado anteriormente, en la forma en que Dios me habló en los momentos más críticos de mi vida, no siempre. En los momentos más críticos de mi vida Dios me habló con voz no audible y me dijo en esta ocasión, me hizo una pregunta muy tremenda. Me preguntó, ¿quién es tu sucesor? ¿Quién es tu sucesor? O sea, ¿quién es el que tú tienes para que te suceda a ti, para que tome la posición de tu pastorado? Esa pregunta, ¿quién es tu sucesor? Por supuesto, yo no pude contestar esa pregunta porque en ese momento yo no tenía ningún sucesor. Yo no había pensado en retirarme, yo no había pensado jamás en irme de la iglesia, sino yo pensaba ahí que iba a seguir adelante hasta que Dios dijera, pues ahora Dios estaba diciendo. Dios ahora estaba diciendo, pero no lo decía, vete, no, ahora me está haciendo la pregunta, claro. Porque es interesante, cuando Dios me ha hablado, yo me he dado cuenta de que Dios no me dice siempre, bueno, y esto vas a hacer y esto, que la mayor parte Él me hace una pregunta. En las veces que me ha hablado, muy raras ocasiones, no ha sido así. Él me hace una pregunta para que yo sea responsable de la respuesta. Porque es muy fácil, haga eso. No, y yo tenía que ser responsable de lo que yo le iba a contestar. Y si yo era honesto, yo tenía que decir en ese momento, no tengo sucesor. Y eso fue lo que le dije, Señor, no tengo sucesor, yo no tengo a nadie que me suceda en el pastorado, no tengo. Se lo dije. Y Él no me dijo más nada. Él puso esa carga en mí. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, esto ya es diferente. Esto quiere decir que el Señor ya me está diciendo que es hora de que prepare a alguien para que me suceda en el pastorado, porque ya Él quiere que yo salga. Y hermano, yo siempre he tenido este sentir en mi corazón. No me gusta ser deshonesto y mucho menos en estas cosas, porque la deshonestidad como que trata de ser mentiroso a Dios, y el mentiroso es uno. Y entonces tuve que declarar no sucesor, no hay. Y puso la carga en mí de comenzar a buscar, porque ya esto que tenía que ser resuelto. Entonces empezamos a orar, Margarita y yo empezamos a orar por mucha gente que pensábamos que podían ser nuestro sucesor. Y cuando te hablaba de que metafóricamente habíamos ido a visitar la casa de Isaí para que nos presentara a sus hijos. Claro. Porque el sucesor para ser rey de Israel estaba entre ellos. Mas sin embargo, lo que presentó Isaí no llenó la marca de lo que Dios quería. Y ninguno de ellos fue aprobado por Dios para ser el sucesor. Seguimos orando y al tiempo comenzó el Señor inquietándonos contigo.
Y yo le dije, Margarita, el Señor está poniendo en mi corazón que el hermano Enrique Santís es la persona indicada para sucederme en el pastorado. Y empezamos a estudiarte. Wow. Wow. No, sí, porque tú sabes, entregarle un hijo a un desconocido es un peligro. Cierto. Y más si sabemos que al entregarle el hijo a ese desconocido, él se va a quedar con él todo el tiempo. Y él va a tener que ser cuidado y ayudado y criado. Y aunque ya la señorita está grandota, ya incluso había dado a luz otras hijas. Cierto. Pero bueno, íbamos a entregar una hija. Y empezamos a estudiar tu manera de ser, tu manera de... Y entonces, como te decía, si te diste cuenta que empezamos a llamarte a predicar con más frecuencia, Cierto. entregarte Recuerdo. el púlpito Sí. para que predicaras. Queríamos verte ministrando después de la predicación. O sea, éramos todo oído y todo ojos. Ahora tengo 4 ojos, pero entonces tenía 6. Wow. La cuestión es que hasta que llegó un momento en que sí, Dios nos confirmó que tú eras la persona. Entonces fue que te llamé, ¿verdad? Y hablamos. Y entonces te dije lo que te dije, ¿verdad? Que el Señor había puesto en mi corazón de que Él te había escogido a ti para ser pastor de Manantial de Amor. Y que oraras con tu esposa para confirmar esta situación. Claro. Y al principio el desafío era grande. Sí. El desafío era grande, pero tú empezaste a orar y yo te dije a tanto tiempo, no me acuerdo cuánto te dije, qué tiempo te dije que me dieras la respuesta. Sí. Pero creo que lo dejamos abierto, ¿no? Sí. Sí. Y entonces Claro. te dejé Sí. esa carga en tus manos. Sí. Qué interesante, ¿no? Tal vez de alguna manera le agradezco al Señor de que yo no me enteré de los 6 ojos que estaban sobre mí, porque creo que me hubiera sentido muy intimidado. De por sí que me sentí en shock cuando la primera ocasión que fuimos a comer allá al Cholo, usted no se acuerda, fuimos a comer esa comida, me la tragué así con a nudos porque me dejó caer la noticia y obviamente yo estaba como, ¿verdad? Como dicen, struggling, ¿verdad? Estaba ahí tratando de mantener la conversación, pero en realidad por mí estaba pasando, ¿verdad? Un montón de preguntas, era muy, ¿verdad? Aunque nuestra relación había crecido y había llegado a predicar, pero esta era una noticia enorme, no esperada. Y sí, recuerdo que la primera reacción que yo tuve fue, de hecho, perdone, pero le fui a decir así a Silvia, mi esposa, le digo, oíme, el pastor, o sea, estaba bien de la cabeza, ¿verdad? O sea, estaba bien porque, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que le gustaría que considere tomar el pastorado de él. Y Silvia me voltea y me dice, no, tú no estás listo para eso. Y bueno, creo que en ese momento sí estuve de acuerdo con ella. Le dije, no, sí tienes razón, no, qué locura, ¿no? Pero bueno, las cosas de Dios, uno no puede huirse de las cosas de Dios, ¿no? Y ahora me quedé con esta carga. Para mí al principio fue una carga que ni siquiera la podía soportar porque era mucho, me sentí muy abrumado al principio. Y ayuné, no necesariamente para buscar el rostro de Dios, ayuné porque me sentía desesperado, me sentía anonadado, abrumado por la idea. Y pues creo de alguna manera con un cierto dolor que nunca lo expresé, pero sentí un dolor de que mi padre espiritual estaba pensando en retirarse.
Y yo sufrí mucho en silencio por eso. Y tal vez de alguna manera sufrí antes que sufría la congregación, ¿verdad? Pero pasé quizá un año, desde esa conversación, año y medio, ¿verdad? Sintiendo el dolor. No sabía qué significaba, pero de alguna manera poniéndome. Y tal vez de alguna manera eso me ayudó para comprender a la congregación también. Que cuando ellos entraron a ese tiempo, ¿verdad? Del bereavement, ¿verdad? Del dolor de que su padre espiritual se estaba jubilando para darle oportunidad a otro que el Señor había llamado. De alguna manera me ayudó el Señor para comprender a la congregación. Y tuve la respuesta, tal vez no la más apropiada, pero por lo menos una respuesta más madura de comprender el dolor de ellos, ¿verdad? De que lo echaban de menos a usted, pero también yo lo echaba de menos, que no les decía a ellos. Lloraban por la ausencia, pero yo también lloraba en silencio por la ausencia, y encima de eso tenía que llevar la carga de la iglesia, tratando de transicionar esos primeros 2 años que fueron difíciles, emocionalmente difíciles, yo creo, para todos. Tal vez no tanto estructuralmente, pero emocionalmente difícil, porque estructuralmente la iglesia estaba muy saludable. Usted había hecho un trabajo de veras ejemplar en cuanto a preparar, porque una de las grandes virtudes de la iglesia que el Señor, ¿verdad? Obró a través de ustedes, que la iglesia tiene recursos para desarrollar. Desarrolla maestros de escuela dominical, desarrolla líderes de grupos familiares, desarrolla liderazgo. Todas esas clases y cursos que usted digamos, daba eran de alguna manera sumamente útiles, y el fruto estaba cuando yo tomé el pastorado, el liderazgo muy sólido. Yo no padecí realmente por liderazgo. El liderazgo nunca me dio problemas graves en ese sentido, no, porque usted los preparó. Y ellos, claro, sin saberlo, pero eso creo que fue muy importante, que ellos pudieran, digamos, estar abiertos al llamado de Dios de otro siervo, ¿no? Y poder hacer la transición. Amén. Y claro, ahora lo cuento desde el otro lado, ¿no? Sí. Del otro lado del Jordán. Sí. Después de haber cruzado y haber conquistado a algunos enemigos ya, digamos, ya con un poco de experiencia, después de casi ya, 6 años y medio a esta fecha. Entonces, creo que la congregación sabe quién soy, me atrevería a decir que ustedes saben quién soy. Y los que me apoyaron desde el principio, que me siento tan endeudado con ellos, porque los líderes más maduros, lo primero que me dijeron fue: así como servimos al pastor Roaina, le vamos a servir a usted. Gloria a Dios. Y pastor, usted no sabe usted cuántas veces yo me fui a mi casa tan agradecido con Dios de que esta gente que no me conocía, que no me desarrollaron en la iglesia, ¿verdad? Yo vine de otro contexto ministerial, y pues confiaron en la palabra de usted, le creyeron a usted más que a mí, le creyeron a usted que Dios estaba obrando a través de usted, y eso a mí me ha ayudado enormemente, y de veras hasta hoy día se siente todavía el efecto, el impacto de todos ellos, de que dijeron sí, le vamos a apoyar, y están ahí por amor a la obra, y ahí donde creo yo me he dado cuenta que efectivamente aman a Manantial de Amor. Amén. No es la iglesia Manantial de Amor, es su iglesia Manantial de Amor. Y eso, yo estoy muy agradecido, pastor, créame, la manera en que usted preparó el proceso. Al principio obviamente estaba muy nervioso porque vengo de un trasfondo ministerial diferente, y usted estaba tomando decisiones ejecutivas, y yo decía: ay, Señor bendito, ojalá que le vaya bien al pastor con esta decisión, ¿no? Que no vaya la gente después, ¿verdad? Tomarla en contra mía. Pero usted tomó
decisiones muy inteligentes, muy sabias, la transición, por lo menos la transición. Y le agradezco también porque usted se quedó, porque una de las pláticas que tuvimos es, no se me vaya todavía, quédese un momentito acá, porque por lo menos los mangazos, ¿verdad? Me puede ayudar usted a quitármelos, ¿no? ¿Verdad? Y para mí eso fue muy importante, que usted se haya quedado con la hermana Margarita, para poder también encaminarme, ¿verdad? Y poder yo consultar y por lo menos tener alguien a quien correr y acudir, porque ya para entonces mi madre pues había pasado la eternidad, y para usted no solamente fue, padre espiritual para desarrollarme, pero también padre espiritual cuando fue su tiempo de darme la responsabilidad. Así que estoy muy, muy agradecido, pastor. Yo no tengo palabras para agradecerle a usted, y mi esposa lo sabe, mi esposa sabe cuántas veces hemos orado por ustedes, por su familia. Gracias. Y oramos más bien en agradecimiento. Muchas gracias, Señor, que tú nos escogiste y que pudimos hallar gracia delante del pastor Robaina, delante de la hermana Margarita, ¿verdad? Por darnos la oportunidad. Y eso pastor, yo quiero decirle que eso me dio una confianza bárbara, porque yo no creía que yo podía hacer la obra, soy muy honesto. Yo creí en la palabra de usted, que Dios estaba obrando a través de usted, y que lo que usted me dijo era de Dios, y por lo tanto, de alguna manera, mi padre espiritual había dicho, tú puedes hacer la obra. Amén. Y eso me infundió un aliento enorme, que hasta ahora pues siento todavía el efecto. Amén. Así que muchas gracias. Y Dios, mi hermano, Dios, Enrique, no se equivoca. Nunca. Y yo quiero hablarle a mi amada familia. Aquí en Hawái la palabra familia es Ohana. O-H-A-N-A. Ohana. Manantial de Amor es nuestra familia. Manantial de Amor es la familia de Enrique Santís, su esposa. Manantial de Amor es la familia de todos nosotros, lo que hemos pertenecido a ella, a esa joven que creció, ese baby que creció en junio 15 de 1969. Lo vimos salir del vientre de su madre, y creció, lo vimos fortalecerse, dar sus primeros pasos, hacer pininos, y después desarrollarse como una joven, un teenager, y buscar las cosas de Dios, porque ustedes, mis amados hermanos, manantial de amor, y yo le doy gracias a Dios porque han buscado las cosas de Dios. Pero Dios nunca se equivoca. Dios sabe que todo en el sector humano tiene su principio y su fin. Y Dios sabía cuando Moisés iba a comenzar y cuando Moisés iba a terminar. Cuando Josué iba a comenzar y cuando Josué iba a terminar. Cuando David iba a comenzar y cuando Salomón iba a terminar. Y Dios sabía aún muchas cosas. Dios sabe cuándo usted comenzó y cuándo va a terminar. Pero Dios está en este proceso, está en control. El pueblo de Dios, la familia Ohana de Dios, está en sus manos. Y todo sucede en las manos de Dios. Y nadie que esté en las manos de Dios será arrebatado de esas manos. Mi querida familia Manantial de Amor, tanto Margarita como yo tenemos esa seguridad que lo que Dios comenzó en ustedes lo terminará. Amén. Hasta el día de Jesucristo con grande celebración. Sí. Y yo me gozo en el Señor que he sido parte de su elección, de este hombre al cual amo con todo mi corazón. Y que cuando llegó la hora de mi partida, no porque yo me encaprichara en irme, y hay personas que estamos aquí, porque yo que estamos aquí en Hawái pasando de vacaciones con la panza arriba, no.
Aquí estamos en una ciudad como otra cualquiera. Ahora empezó a llover. Mira, La confirmación de Dios. La confirmación de Sí. Dios. Acaba de empezar a llover. Aquí estamos como en cualquier otra ciudad, con nuestros deberes y nuestras alegrías, con nuestras penas, con nuestras enfermedades, con todas las cosas aquí. Una ciudad diferente. Estamos aquí porque Dios así lo ha querido. No es porque se nos ocurrió a nosotros, no porque es un capricho de la familia Robaina de irse cuando se le dio la gana, no, porque Dios sabe los comienzos y los finales, y era el tiempo de que yo me fuera y que mi esposa se fuera y que este hombre de Dios con su esposa y sus polluelos comenzara la obra. Y yo estoy muy contento de haberte conocido, Enrique, desde que eras tan jovencito. Gracias. Con tu mamá y pues y gloria a Dios. Y este hombre que se desarrolló en nuestros medios, en la iglesia, en la familia Ohana Manantial de Amor, y ahora Dios ha querido, porque es la voluntad de Dios, que él continúe la labor que se comenzó hace 50 años, pero que no se sabe cuándo va a terminar. Así es. Hasta la venida de Jesús, la iglesia Manantial de Amor será siempre bendecida con un pastorado rico y exitoso. Amén. Y Gracias, mi hermano, pastor. qué glorioso es que estamos tú y yo todavía vivos. Amén. Y qué glorioso que podamos caminar juntos. Amén. Porque aquí estamos lejos, pero Facebook. Don Facebook nos acerca. Nos cuenta todo. Don Facebook nos acerca. Es maravilloso. Sí. Así que mis amados hermanos, ya se lo había presentado y lo habíamos consagrado, Señor, pero aquí de nuevo les presento a este hombre de Dios, este siervo de Dios que se llama Enrique Santiza, en los 50 aniversario de esta iglesia, y hermano, que tú cumplas otros 50 años. Amén. 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 Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga. Sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros como Él nos ha amado. Perdónense sus faltas. El 50 años es el 50 año de jubileo. Acuérdense lo que dice el Antiguo Testamento. En el 50 años de jubileo se perdonaban todas las deudas. Así es. Y que si alguien le debe algo a alguien, no se lo cobre. Páguense lo único que tienen que pagarse lo uno a los otros es el amor. Ámense más que nunca. Amén. Perdónense sus pecados, sus deudas, las cosas que han sucedido entre ustedes. Somos humanos y los humanos nos equivocamos, pero también nos podemos arrepentir y podemos volver a tener una reconciliación. Gócense en esta celebración. Y es una lástima que no podamos ir, pero este cuerpo viejo que ya no aguanta más tiene que cuidarse. Y no podemos volar para allá. Los doctores nos han dicho que tenemos que quedarnos por aquí, y nos tenemos que quedar para seguir haciéndonos exámenes. Así que disfruten, hermanos, de esta celebración y con una sonrisa de oreja a oreja. No quiero llantos, no quiero nada de eso. Vamos a continuar como estamos en esta conexión maravillosa de amor a través de su querido pastor Enrique Santiz. Dios te bendiga. Amén. Lindo, lo quiero mucho, mi viejo lindo. Este abrazo viene de parte de toda la congregación. Amén, que lo queremos y lo recordamos. Amén.